Bueno, Joaquín, muchas gracias por estar en el canal hoy. Sé que Un honor, Susana, un honor estar en tu canal. Llevamos preparando tiempo esto, ¿eh? Fíjate cómo está costando. Disculpa, ¿eh? Porque estoy ocupado por primera vez en mi no, vida. no te preocupes y vamos, encantado porque eso significa que estás trabajando un montón y eso es bueno para ti, o sea que encantada. Te escucho, mira, yo para decirte para empezar, me encanta porque me pongo tu canal y te escucho o entrevistas que haces y te escucho para dormir, porque me gusta un montón cómo hablas, el tono de ¿En voz, serio? te lo juro, y me quedo durmiendo con tu voz y digo, "Jo, qué maravilla, es que te estaría escuchando horas, o sea, me encanta, la verdad que Pues sí. un honor. Oye, pues ojalá le ocurra también a tus seguidores. Para mí es Sí, un juego. Qué alegría. qué bien. Vale, bueno, yo antes de nada también quería empezar un poco hablando de tu vida profesional, no solo de lo que nos toca ahora que vamos a hablar, sino de cómo empiezas tú a escribir, ¿no? Porque que yo sepa, tengo aquí una lista de, has escrito cartas a Thompson, Doble Ictus, K3, Poeta en Pekín, Faltan moscas para tanta mierda, 20 brotes, Últimas esperanzas, Avenida. No sé si me he dejado alguno fuera quitando el de Muerte en Tailandia. Sí, bueno, te has dejado. Yo creo que te has dejado así, a bote pronto, pedagogía, Ujú. ajuste de cuentas, demasiado humano. ¿Y cuál es el otro? Y diccionario, que son los libros que tengo junto con Avenida, con Señor Scott, que es la editorial. Bueno, literal como si fuera un padre, ¿no? O sea, que tenemos Sí, una relación cercana y hay un tratamiento como de Taylor, ¿no? A medida, hecho a medida casi, ¿no? claro. Pues alguien que cree en mí, y como ahora la esfera de los libros, evidentemente, pero quiero decir, la esfera de los libros es una editorial muy grande, en donde yo Ujú. soy, bueno, ahora mismo soy alguien, pero soy uno más, y en Señor Scott somos pocos, es como una especie de familia, ¿no? Y hay un cuidado extremo por lo que hacen también, ¿no? Pero Claro. bueno, sí, sí. Yo empecé a escribir cuando tenía 7 años, 8 años, pero no escribía libros. Yo escribía, iba con un lápiz, un folio, escribía los nombres de los ríos, de los pueblos, cuando íbamos durante el fin de semana, mis padres, mi hermano y yo, pues a una venta o a un restaurante o a una montaña o a una cascada o a una playa. Y siempre me ha gustado leer y escribir. Nunca fui estudiante, Ujú. salí del colegio con 16 años, del instituto, y lo único que se ha ocurrido es que yo tenía una esperanza, diríamos, en seguir leyendo para ver qué podía ocurrir. Nunca me planteé escribir ni con 20 ni con 25 años. Pero recuerdo perfectamente en Menorca, cuando yo era chef ejecutivo de un hotel de 5 estrellas, porque yo trabajo en hostelería toda mi vida, mi primera opción para ser jefe de 60 personas en temporada alta y todo esto, en donde yo ya escribía cartas al director en el diario Menorca y muchas cosas, y descubrí como una opción el ir a Asia para escribir. Y ahí empezó todo. Empecé a compaginar la escritura con la hostelería. Hasta que la hostelería se fue y me quedé con la escritura. O sea, ha sido así, simplemente, no Ya, hay más. una Un de mis esfuerzo, un esfuerzo, un esfuerzo contrario al capitalismo, contrario a lo que las familias piensan, las novias, los amigos que te dicen, pero bueno, si te va bien, ¿por qué tienes que hacer esto y tal? Y aquí estoy en un maremoto de infortunio económico, pero de cercano a cambiarlo, claro, porque este libro ya va por la tercera edición y quiero seguir escribiendo libros y quiero seguir haciendo cosas. He aprendido a vivir sin dinero, o casi sin dinero, y tengo una opción real con la edad que tengo, que cumplo 51 en 2 semanas, pues de dedicarme a la literatura, nada más. He encontrado mi lugar, que está en Bali, puede ser con Japón, visitar España, evidentemente, por temas familiares y Ujú. porque tengo aquí mis editores, pero sí que ya no veo vuelta atrás al hecho de escribir a diario y provocar cualquier tipo de, bueno, pues de acción que tenga que ver con eso, con la literatura, las redes sociales que tengan que ver con la literatura, la televisión, todo eso. Porque me hablabas de Bali, pero una de mis preguntas es, ¿qué te hace dejar España o decir, venga, voy a viajar, voy a hacer, o no sé, voy a trabajar en hostelería, voy a probar en otro sitio? ¿Por qué decides dejar España y... Bueno, yo trabajaba en hostelería siempre, o sea, la hostelería siempre ha estado ahí. Y yo dejo España, pues si te digo la verdad, por una incongruencia más, una irresponsabilidad, que es no saber por qué me iba, pero tener la sensación de que debía irme. No tenía una base jurídica real el irme a China, que fue la primera opción. Ujú. No era ni el mejor trabajo, ni la mejor oferta, ni el país que yo deseaba, pero entendí mentalmente, en esa locura transitiva con 33 años, que debía irme lo más lejos porque no iba a pasar nada. Y fue lo que ocurrió. Desde que fui a China he vivido prácticamente siempre en Asia, que es donde vivo ahora, menos un paréntesis de 4 años
en Cabo Verde, en África. Sí. Luego, bueno, tú, por lo que sea, te lleva la vida, acabas en Bali y esto te lo voy a enlazar con una pregunta además que te he escuchado hoy en Hércules Diario que te preguntaban, ya te la tenía yo preparada, ya me sé la respuesta, pero para los que nos estén escuchando, que igual no, ¿a ti te llama la atención el mundo del true crime o realmente estás aquí de carambola de la vida, pues como muchas cosas que nos pasan, ¿no? Podría decir que lo detesto, pero sería ya darle mucha importancia. Lo he ignorado siempre. Ujú, O sea, para mí el true crime no es interesante. Las series, yo he visto Twin Peaks cuando era niño, de alguien a quien idolatro, que es David Lynch, que falleció hace poco, desde que un homenaje. Pero yo no estoy asociado a ninguna plataforma televisiva. O sea, yo conocí a Triun Arts, a Dareol, a todos los youtubers, a ujú. Javi. Los conocí a todos porque me contactaron ellos por el tema de Sancho. Pero yo no sabía ni que existía YouTube, ni que la gente podía vivir en parte con YouTube, ni nada parecido, ¿sabes? Entonces, no sé nada de otros crímenes, no sé nada de otras historias y no voy a seguir por ahí. Sé que puede ser contraproducente para mi carrera, pero es una decisión tomada en base a una profesionalidad que tengo en donde no se me permite hacer algo que no sé. O sea, es que Claro, yo no sé de los demás, no sé, me preguntan por el caso, no sé, el otro día me decían, Miguel Carcaño. Digo yo, si es que no sé ni quién es. claro. Las chicas, perdóname que se las chicas, ¿no? Las niñas de Alcácer. Hombre, claro que sé lo que es, porque yo era niño o adolescente y supe lo que estaba ocurriendo, pero yo no jamás he seguido nada de esto, no sé absolutamente nada, no tengo interés. Prefiero Vale. visitar cárceles, que puede ser algo más parecido. Mm. Prefiero, no sé, escribir sobre geopolítica, seguir escribiendo poesía de vez en cuando, diarios, y buscar la manera de mantenerme. Pero lo que no voy a hacer es inventarme ahora un nuevo personaje con 50 años, casi 51, que es el True Crime. True Crime se dedican otros Ujú. y los vanaglorio y los felicito, pero yo no tengo nada que ver. O sea, si mis seguidores, que ahora son muchos más, esperan que yo, cuando acabe el caso Sancho, vaya con el caso X, va a ser completamente imposible. Bueno, claro, salvo que conozca al asesino o acontezca a 3 metros de mi casa o estas cosas, Claro. ¿no? Va a ser difícil, muy, muy difícil. Porque tu primera toma de contacto con este mundo no es precisamente por el caso de Daniel Sancho, sino por el de Artur Segarra, ¿no? Porque te coge a ti allí, porque le conoces, creo que estás en contacto, comes con él en alguna ocasión, no sé, cuéntanos un poco más. O sea, No, cómo... sí, no solo como con él, es que es increíble, es que yo tuve una relación con Artur. Es que Artur vino a mi restaurante, me pidió consejo, yo se lo di, me dijo que era prófugo de la justicia española, yo tengo esta moral, que puede parecer amoral para muchos, pero yo escribo y digo, yo quiero conocer a un prófugo y quiero enterarme de por qué es prófugo y qué está ocurriendo aquí. Por supuesto, no sabía que iba a matar a nadie ni a descuartizarlo, ¿no? Pero eso me llevó a comer con él 2 veces y a Ujú. encontrarme con él a la salida de una discoteca en Bangkok y a, ¿qué más? Cruzarme mensajes, emails, cosas muy vanas y que me pidiera libros míos que quería leer hasta que ocurre eso. Y a mí me pareció pues una manera muy interesante de afrontar la vida que no es la clásica, ¿no? Y creo que era lo que tenía que hacer, sin duda alguna, no me arrepiento absolutamente de nada. De hecho, ya sabéis que fui a entrevistarle en Camboya cuando fue detenido y que aquello fue portada del diario El Mundo y que a partir de ahí nació ese primer libro que ha tenido que ver con este, porque si yo no hubiera escrito ese libro, nadie me habría pedido este segundo libro. Este es el de Artur Segarra, se ha reeditado, ¿no? A raíz de esto, de este libro Lo tuyo. voy, lo voy a reeditar yo. Vale, He, vale. he adquirido, he recuperado los derechos Sí, y seguramente lo haga en Amazon como, bueno, autopublicación. Lo voy a sí. hacer así. Lo voy a hacer así porque me ha costado mucho y porque eso me costó más. Yo tuve que dejar Camboya o no regresar, perdí un restaurante y hay un epílogo que voy a actualizar del libro que va a ser muy interesante, ¿no? Que va a mejorar la primera parte del libro que tiene sus errores, como todas las cosas que escribes corriendo, Ujú. una investigación poco plácida donde la gente estaba asustadísima. Te aseguro que la segunda investigación, en la segunda tocó mucho más el éxito que en la primera. Tengo la experiencia, tuve más tiempo, la esfera de los libros me apoyó muchísimo, tuve unas fuentes buenísimas y ahí sigo para Hércules Diario, ¿no? Hablando y escribiendo cosas que van a ir muy bien. Porque con Artur seguiste en contacto o perdiste el contacto una vez que pasó lo que pasó y ya no volviste a No hablar. volviste a hablar.
Artur ya me dejó de hablar. Durante las sesiones de su juicio, él me vio, él llegaba no me sale la palabra, las cadenas, ¿no? Sí. Con su pijamita y tal, y él me vio y a la policía le dijo, este hombre que no entre. Yo, por supuesto, entré. Pero luego me di cuenta que tampoco en una persona que estaba jugando a la vida, aparentemente, yo tenía por qué estar dentro, ¿no? Estuve un par de veces, un par de días de las sesiones y me fui. Él no quiere hablar conmigo. Seguro que si le pago dinero querría hablar conmigo. Pero bueno, soy la persona que le conocí, la última que le entrevistó y con la que tuvo cierta confianza para entender todo lo que hizo y lo que estaba pensando en hacer. ¿Y por qué crees que dejó de hablarte después de... Bueno, porque estaría o mal asesorado o bien asesorado y él decidió que yo no tenía... Bueno, no dejo de ser alguien que habla de él, Ya, ¿no? Él a lo mejor dijo, yo ahora mismo no tengo ya bastante presión, tengo un juicio donde puede caerme la pena capital, este tipo ha hecho entrevistas, ha hecho un libro, me han dicho, no me interesa más, nada más, ¿eh? No. vale. Seguramente ni haya leído el libro, o al menos si lo ha leído no lo hizo en aquellos primeros meses convulsos donde estaba siendo juzgado. Dudo mucho que le llegara el libro tan pronto. ¿Y cómo llegas al caso Daniel Sancho? Porque te he leído que ibas que a ti te llaman, ¿no? Tú estabas un poco fuera de esto y como tú trabajabas Yo algo... estoy estoy siempre completamente fuera desde el tema de Segarra. Cada aniversario, cada historia, el Tribunal Supremo me llamaban de las teles, de las radios, de los periódicos y decía no me interesa, no me interesa, no me interesa. El tema es que yo estoy en Málaga, coincide que estoy en Málaga con mis padres y veo a Adrián Foncillas, lo he contado muchas veces, que es un ex compañero y amigo que vive en Pekín, que es el corresponsal del periódico de Cataluña, Ujú. que en ese momento estaba haciendo unos trabajos para Antena 3, el informativo, justamente desde Bangkok, donde había saltado la noticia. Y mi madre creo que fue la que me dijo, mira, han descuartizado a un español, o un español ha descuartizado en Bangkok, ¿no? Yo me quedé mirando, a las 3 de la tarde, informativos en España y tal, y a partir de ahí empezó a sonar el teléfono, sin cesar. Lo misma historia, pues TV3, Antena 3, en no sé qué, 4, hasta que por David Jiménez, que es amigo y fue director del Mundo, que es el autor del Director, este libro tan famoso, que tiene también podcast y tal, pues una ex becaria suya en el Mundo me contactó, me explicó que venía de parte de David, yo la atendí y caí en sus redes. Entonces acabé en el programa de Sandra Barneda, me dieron una cantidad de dinero importante para lo que soy yo, que es nada, un dinero tal, y a partir de ahí, pues todo fue como fluyendo. Cuarzo Producciones me contrató para investigar. Luego la esfera de los libros se dio cuenta de que yo era la persona que ya había salido en la tele, que era el del libro de Segarra, y me ofreció el proyecto. Yo al principio tenía muchísimas dudas, Mm. muchísimas dudas, pero como no tenía ingresos y la literatura del pobre, del paupérrimo, no es que sea pobre, es que es deficitaria, pues decidí aceptarlo y decir, bueno, tengo una oportunidad de oro para demostrar el periodismo que llevo dentro y la literatura. Y aquí estoy. ¿Qué similitudes y qué diferencias, o me lo cuentas todo junto, ves entre los dos casos españoles de descuartizamientos en Tailandia? Que los Bueno, conoces. sí, las similitudes son claras. Dos españoles que organizan un asesinato y un descuartizamiento. A cambio de dinero, aprovechándose de la confianza que tienen con ambas presas, porque estaban muy cercanos los dos. Eso es lo más cercano. Lo que no tiene nada que ver uno con lo otro es que el primero Segarra era un delincuente y el segundo era un pijo. Y es Arturo, increíble cómo un pijo puede llegar a hacerse delincuente ante los ojos de todos de la noche a la mañana. Porque aunque perdón, ujú. aunque Daniel Sancho tuviera un antecedente de agresiones en discotecas, paradas de taxis agrediendo, no era delincuente. Era un tipo sin oficio ni beneficio que no cotizaba a la seguridad social y que no quería hacer nada. Pero nunca había llegado a ese límite, ¿no? Que es un límite tremendo, ¿no? El asesinar y descuartizar. Porque Artur lo tenía premeditado también o surgió... También, por supuesto que Bueno, la tenía. Y también hay otra diferencia, bueno, no quiero entrar en polémicas, pero Artur no lo hizo, él lo ordenó hacer. vale. O sea, Artur no tenía por qué mancharse las manos, porque Artur en su vida había trabajado, ni había cogido un cuchillo, ni nada. Él tenía más gente allí, lo único que le endosaron el paquete porque fue el que lo organizó y aquello salió mal. Bueno, estamos aquí sobre todo lo voy a sacar por el libro de Muerte en Tailandia Y lo y tengo aquí, mira. mira, tenemos el mismo.
No, a mí me gustaría saber, para los que no lo hayan leído, qué se puede esperar a alguien que compre de tu libro y diga, voy a enterarme, cuentas todos los hechos desde el principio, partes desde algún punto de la historia. eh, ¿Qué se puede esperar a alguien que decida comprar tu libro? Bueno, va a encontrar un objeto de riesgo periodístico de investigación con literatura impresa en donde cruzamos los límites, que es lo más importante en la vida. Vivimos en una generación encorsetada que se autocensura y que tiene miedo que lo lleven a tribunales. Y lo que hay dentro del libro es pasión, verdad y riesgo. Y la gente debería llegar a ese límite, porque lo que no puede ser es que con un asesino descuartizador nos pongamos el freno de mano y yo voy directamente a por él. Porque no se puede soportar que alguien sea capaz de organizar esto y en España se ha blanqueado su acción durante más de un año sin entender que el otro fuera la Virgen Santa Lucía o algo así, ¿no? Ujú. Pero nadie merece ser descuartizado y asesinado, y menos que la otra parte estaba completamente enamorada y había puesto su confianza y su dinero en parte en este hombre. Y todo eso es lo que yo quiero denunciar, porque no fue ni un ataque de celos ni un intento de violación. Eso ya lo dijo el tribunal tailandés y sobre todo lo digo yo. ¿Por qué no? Porque no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver y el que hizo esta sangría, esta carnicería, debe pagar por ello. Yo no quiero que le ocurra nada en la cárcel, ni quiero que siga vivo y que se rehabilite y todas estas cosas. Pero cuando te matan a una persona cercana de la manera tan vil como la hizo Sancho, uno tiene que entender que alguien tiene que pagar por eso, ¿no? Claro. ¿Hay algo, sin que nos cuentes nada, en el libro que no se haya contado ya del caso abiertamente? Bueno, Bueno, a ver, hay muchísimas situaciones, por pequeñas que sean, que llaman la atención. Ujú. Yo lo que explico en el caso es que esto va más allá de Daniel Sancho. Tiene que ver con su padre, con sus abogados y con numerosas ilegalidades y amoralidades que han ido apareciendo a lo largo de este caso. Algo que nos llamaría mucho más la atención si hubiera sido al contrario. ¿Te imaginas un colombiano que mata al hijo de un actor y nieto de Sancho Gracia? Habríamos tenido hasta en la sopa, ¿no? Ay, pobre español, qué guapo, ¿por qué el sucio colombiano lo ha asesinado? Pues fue al contrario. Y el colombiano cotizaba a la seguridad social, pagaba impuestos, daba trabajo, había estudiado para trabajar, ser cirujano y doctor, y Daniel Sancho no hizo nada en su vida, salvo disfrutarla, lo cual no está mal. Ujú. ¿Qué diferencias ves tú o qué diferencias principales hay de este libro al de Artur Segarra que vas a volver a reeditar? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Tienen algo que ver en cuanto a forma, estructura, La, contenido? la estructura puede ser parecida, pero yo cuando comencé era un novicio y no entendía bien. Aparte, mi investigación en Bangkok fue muy escueta. O sea, hablé con mucha gente de manera... Fui muy hábil, pero no tiene nada que ver con esto. Esto ha sido un trabajo profundo, de meses, de fuentes, ¿no? Y por eso quiero mejorar el libro de Segarra y publicarlo de nuevo solamente en Amazon en impresión bajo demanda, que es lo que voy a hacer, con un epílogo brutal que va a adaptar cosas y va a reconocer errores anteriores y va a publicar novedades interesantísimas. Pero bueno, como te decía, ahora mismo estamos con el tema de Sancho, ¿no? Sí. Hasta que se pudra el fruto que aún está dando aroma y color, vamos a seguir ahí, ¿no? Y ver qué ocurre después, nuevos proyectos. ¿Cuál es tu apuesta por el recurso que parece eterno? Ninguna, ninguna. Ninguna por dos razones. Una, porque ya lo habrían presentado y otra, porque aunque lo presenten va a ir o a peor o igual. No existe la posibilidad ninguna de que ese recurso tenga sentido, como todo lo que ha hecho la defensa. La defensa ha sido muy negligente. Gracias a Dios, Balfagón, García Montes y Chipirrás no son cardiólogos. Si no, España tendría una esperanza de vida mucho menor. Y aquí tienes un buen titular para esta entrevista. Vale. ¿Has recibido amenazas, toques, llamadas de atención? Bueno, no pude trabajar en La Razón, como sabes. Sí, esa era la siguiente pregunta, el impacto profesional que te había... Eso es gravísimo y no se ha tomado en cuenta de los medios que son corporativistas, no de los periodistas, sino de los abogados que amenazan. Porque que a mí me obliguen a salir indirectamente de un medio porque me censuran, tú ya me contarás, ¿no? O sea, ¿qué derecho tiene un abogado, por muy afamado que sea, de llamar a Paco Maruenda y decirle que yo soy un imbécil y lo que yo escribo es mentira, ¿no?
Porque si lo que yo escribiera hubiera sido mentira, no habría estado escribiendo La Razón. O sea, es que es muy simple. Ya el propio director, el propio subdirector habría visto un filtro y habría dicho, este señor nos está engañando, este señor es un exagerado, este señor manipula. No, hubo que esperar a que un abogado de Chichinabo, según este último caso, decida quién trabaja y quién no en La Razón. España no es México, porque aún no me han asesinado por escribir lo que a ellos no les gusta, pero ya es lamentable el camino que estamos siguiendo. Hombre, aquí tiene tanta culpa el mensajero como el que recibe el mensaje, ¿no? Como el receptor. Sí, bueno, el primero siempre es el que amenaza. Y Sí, pero... luego el que se deja amenazar y acepta esa amenaza como válida, evidentemente también. Pero Mm. no podemos aceptar que en España, en el siglo XXI, haya un tipo que llame a un periódico y le corte la cabeza a otro. Porque no fue directo, no fue échalo, simplemente. Censuraron mi noticia, que era cierta, y no me dijeron nada. O sea, me obligaron a presentar la dimisión. Fue humillante, fue una humillación, nada más y nada menos. ¿Te han llamado pidiendo disculpas, arrepintiéndose? ¿Están Cero, viendo lo nadie, dicho? absolutamente nadie, Nada. nadie. Y sé que han metido cizaña a más gente. No quiero meterme aquí porque son otras personas y no quiero que haya problemas. Cizaña, no hablo de La Razón, hablo de gentes que en algún momento de todo este caos mediático, pues han expresado su apoyo a Joaquín Campos, de alguna forma u otra. Y son señalados. Mm. Bueno, te quitaron un trabajo, pero por suerte te está dando otra cosa que no sé si para ti es mejor, si el cambio te hubiera seguido, o sea, te hubiera gustado seguir trabajando haciendo lo que hacías además del libro, o estás contento con la situación tuya actual de... ¿Sabes lo que pasa? Que me gusta que las decisiones en mi vida las tome yo. Eso es lo más importante. Yo ahora estoy trabajando, en medio estuve con El Confidencial, que agradezco su ayuda y su colaboración. Fue fabuloso, un gran medio, serio. Y ahora estoy con Hércules Diario, que es incluso aún más serio. Ujú. Un medio de nuevo cuño, que trabaja muy bien, que me deja ejercer el periodismo con máxima libertad y que aconsejo desde aquí que la gente lea pues un medio nuevo como es Hércules Diario, que me deja hacer lo que quiero, ¿no? Pero Claro. vaya, que no deja de ser triste el inicio de todo esto. Habría sido mucho más digno decir, me fui de La Razón porque no me gustaba, o porque pagaban tarde, o porque, no sé, no entendía su línea editorial, o porque tal, pero no porque llamó a Marcos García Montes, por Dios. Bueno, si esto está a la vista de todos, de lo que no nos enteramos, pues lo que tiene que pasar Ya, por detrás, ¿no? por supuesto. ¿Te has abierto un canal de YouTube también? Que he visto que Sí, vas consiguiendo bastantes seguidores, haces directos. ¿Qué esperas con este canal? Joaquín Campos en Canal. Pues mira, no espero mucho y espero poco. O sea, a la vez, es como una especie de correa de transmisión con la literatura, con Hércules Diario y con la investigación. ¿Dónde vamos a llegar? Pues no lo sé. No voy a ser youtuber, no voy a trabajar ni todos los días, ni cada 2 días. Hago 1 hora a la semana, aún no he cobrado un duro de YouTube porque estas cosas van lentas. Me encanta la cantidad de gente que me sigue, la cantidad de ánimo que me envían, ¿sabes? Sí. O sea, estoy encantado, estoy encantado. Pero entiendo que YouTube es una manera de ganarme la vida si quisiera ser youtuber. Y tampoco lo quiero ser. Fíjate, me alejo del True Crime y me alejo de YouTube. ¿Quiero seguir en YouTube? Sí. Y quiero seguir con el caso Sancho, evidentemente, exprimirlo hasta el final. Claro. Pero no sé lo que va a ocurrir de aquí a 2 años. No lo tengo nada claro. A lo mejor hablo en un canal de YouTube sobre ajedrez y tengo 12 seguidores. Mientras sea lo que te apetece a ti, ¿qué más da, no? Claro, por eso es que, ¿sabes lo que? Cuando estás en una travesía del desierto continua, lo que aprendes, a vivir con 2 duros y a vivir en casas de amigos y a decir, pues no me pasa nada, o sea, sigo bien, estoy como antes, ¿no? O sea, no necesito 4.000 euros al mes como antes para vivir. Y eso es muy producente para mi carrera, porque puedo hacer las mismas cosas y no preciso los medios más importantes. Hombre, claro, me encantaría tener detrás a 2 mecenas, a 3 grupos editoriales y trabajar para el grupo Prisa también, ¿sabes? Me iría muchísimo mejor. Pero a lo mejor no tendría la libertad que tengo ahora ni para hablar contigo aquí. ¿Tu idea es volver a Asia? ¿Tienes pensado cambiar de destino? Ya sabemos que no te Sí, quieres dedicar al true crime, quieres seguir haciendo te tus... voy a dar una exclusiva, y no la sabe nadie. Es Vale. posible que cambie de destino un tiempo, ¿Sabes porque ya? hay un soufflé de gente.
de gente enfadada que es mala y que no solamente está en España, sino en Tailandia y Colombia, por este caso. Entonces, a lo mejor me doy una vueltecita por otro sitio. Estoy un tiempo. Pero, ¿Tienes por claro supuesto, cuál pasando por Bali, pasando por Tailandia, sí. Vale. Pero voy a seguir haciendo lo mismo, ¿eh? Ujú. Es simple y llanamente, bueno, ir a otro lugar. El mundo es muy grande Sí, sí, y totalmente. los malos no dominan todas las naciones, los estados, como se dice, que acepta la ONU, ¿no? Que Ujú. reconoce la ONU. Este libro va por la tercera edición. No sé qué había leído que eran 5.000 o cada edición. 5.000 la primera y 3.000 la segunda y 3.000 la tercera. Vale. Sí, y pensáis ya en una cuarta, o sea, va bien el libro, ¿verdad? Yo espero que vaya mucho mejor, sí. Las ediciones en la actualidad son más pequeñas que antaño, Sí. pero lo que sí me gustaría es que el libro siguiera vendiéndose con el tiempo para que la gente entienda que hay un trabajo profundo y pormenorizado y arriesgado. Es que esa es la parte más importante. Yo no me limito en el libro a quedarme por debajo, sino a intentar estar por encima, ¿no? Tenemos que sobrepasar los cánones, los estándares y lo que la gente espera. En Ujú. Muerte en Tailandia hay más, hay algo más, sí. Hay Evidente- riesgo. claro, no, y evidentemente todo no está contado aquí porque todo de momento no ha salido. ¿Sigues investigando de lo Sí. que no ha salido para sacar una segunda parte? Hoy mismo he ido a ver a una persona que tiene que ver con parte del dinero que pudo haber invertido Edu Arrieta en España. O sea, Y no me ha querido atender. el foco Tiene está. todo el derecho, tiene todo el derecho del mundo a no hacerlo. Todo el derecho. Y Ujú. posiblemente no. Y podría ser que no tuviera nada que ver con esto. Y legalmente, ¿por qué no se investe? ¿Por qué tienes que ser tú a título personal el que vaya buscando dónde está ese dinero? ¿No hay una hacienda? ¿No hay no sé, un organismo que diga... Yo más que Hacienda, eso tiene que ver con el origen. Ujú. Creo que es con el origen. No creo que sea con la Hacienda. Yo creo que por España tampoco pasó tanto dinero si no habría llamado la atención. Pero ya sabes que hoy en día paraísos fiscales y otras acciones se pueden llevar a cabo criptomonedas para llevar dinero, ¿no? Claro. Lo que tiene que quedar muy claro es que Edwin Arrieta iba a invertir de manera jocosa en una vivienda despacho en Barcelona, en el barrio de San Gervasi, que eso cuesta mucho dinero, y además en una sociedad comprando un porcentaje, franquicias y un restaurante. Y eso también cuesta mucho dinero. Como nadie reclama, yo me permito el lujo de buscarlo. A lo mejor no hay nada, me doy una... ¿Se pueden decir palabras aquí? Sí. Me doy una hostia, pero creo que no. Estoy convencido que no. Por la sencilla razón de que ninguna de las dos partes quiere hablar de ello. La parte de la defensa lo entiendo, evidentemente. La parte de Ospina no lo entiendo. Hombre, entiendo que si es una procedencia dudosa, tampoco querrá que la imagen de sus No tiene clientes. por qué ser procedencia dudosa. En este sentido quiero defender y dar la cara por Arrieta, ¿eh? ¿Vale? Arrieta era un señor con 1.000 ideas en la cabeza, con 1.000 proyectos, un trabajador, que no se le olvida a nadie, un médico y cirujano que ejercía como tal y que tenía 1.000 amigos de todas ¿cómo se dice? No, ¿cómo se dice? Categorías. Tenía desde políticos, jugadores de polo, futbolistas retirados, hasta gente que tenía un bar en una ciudad de segunda en Colombia o en Santiago de Chile, ¿no? Pero si ahora el problema está en que quién paga la sanción, la deuda o lo que sea, la multa que le haya impuesto el juzgado, eh, independientemente de quién la pague, si es que la van a pagar, la familia estará en una situación que también querrán saber dónde está ese dinero, si era de su hijo, hermano, lo que sea, ¿no? No, No quieren no, saber. no. No tiene por qué. Estamos hablando de Colombia. Y estamos hablando de que puede ser que parte de los inversores, como los políticos en España, no estoy atacando a Colombia, Sí, como los políticos en Tailandia, ¿no? en cualquier lado, sí. Hayan sido corruptos y hayan lavado dinero, por ejemplo. Hay una posibilidad, ¿verdad? O sea, una comisión ilegal. Por eso digo que aún estamos ahí intentando sacar el zumo del fruto. No está siendo fácil.
¿Y hay cosas que sabes que no has contado y no puedes contar? ¿Te estás Sí, guardando? hombre, claro, evidentemente. Esa es una de las cartas que me guardo, de las más bonitas. Sí, por eso espero la denuncia de Balfagón y de García Montes. La espero. Hombre, no me gustaría decirlo así con esta chulería, pero es que es así. Es que me ha molestado tantas amenazas, me molestan. Oye, si ellos creen que yo he cometido una ilegalidad, que me denuncien. Ahora vamos a poner las cartas sobre la mesa todas. Mensajes de voz, pantallazos, gente que me ha hablado desde Colombia, desde Buenos Aires. Bueno, da igual, no quiero aquí entrar en tanta gente, Sí. todas las fuentes, ¿no? Pero vamos a hacerlo público. Oye, a ver quién pierde más. Y Pues lo yo no tengo nada comentas. que perder. Yo estoy investigando la verdad, yo no estoy del lado de nadie. A mí me da igual Ospina, me da igual García Montes, me da igual. Hombre, Ospina me trató muy bien y creo que es muy educado y defiende al bueno. Pero estamos hablando de que si hay algo que contar, tenemos que hacerlo. Y no ampararnos en los intereses personales. ¿Mm? ¿Seguirás guardándote algo o contarás todo en algún momento? Hombre, ¿sabes? Bueno, a ver, yo lo que busco más ahora es el dinero y el tema de Alice. Y hay otras cosas que están por ahí guardaditas que yo creo que no tienen una importancia ahora esencial, pero que están ahí, que llamaría la atención como buen titular en televisiones y en periódicos, que mejor no sacarlas porque, bueno, no dejan bien a personas y tampoco tiene sentido. Vale. ¿Tú crees que hay otra versión? Porque para todo hay versiones y yo he visto canales en YouTube que van a la contra. Yo sí que sigo a Dareol, sigo a todos estos y yo estoy más con esta teoría, pero hay gente que dice lo contrario, que hubo una tercera persona, que le metieron en un lío que le hicieron el lío para encasquetarle el marrón. ¿Tú crees en esa posible teoría alternativa? No existe, no existe nada, nada alternativo, ¿sabes? Lo alternativo es para ganar audiencia o seguidores. Hay un hombre que organiza esto con una antelación suficiente de mes y pico, que cambia la localización, que inicialmente iba a ser en Ibiza y que se va a Copangán justo el día de la fiesta de la luna llena, que compra unos cuchillos, que dice que es chef y tal. Ningún chef compra cuchillos en el lugar donde llega, como ningún reportero se compra un portátil o una grabadora cuando va a un lugar, o un futbolista que va a jugar un partido se compra las botas de fútbol en la ciudad donde va a jugar. O sea, eso no existe. Y ya sabéis lo que ocurrió. Asesinato, descuartizamiento y reconocimiento del mismo, más, más esa interpretación fabulosa en aquel vídeo grabado por la policía, en donde se interpreta a sí mismo, explicándolo todo con lujo de detalles, cómo le corto la muñeca primero, cómo lo desangro con agua caliente para que no coagulara la sangre. O sea, si todo eso no es una evidencia, lo único que, claro, hay gente que está loca. No pasa nada, ¿eh? Lo digo así de claro. Hay gente que está loca no por un problema psíquico, sino por una ansiedad a la hora de ganar seguidores e interés público. Entonces son capaces de decir cualquier tipo de locura. Mira, si tú lees Muerte en Tailandia, lo acabas, cierras el libro, me lo ha dicho mucha gente, dice, joder, es que todo casa. Es que hay un razonamiento. Aparte de las pruebas y de las fuentes, hay un razonamiento en base a un montón de comentarios y de ideas que me llegan y de pruebas. ¿Me entiendes, no? Sí. O sea, no es en medio de esta vorágine decir, ah, ¿te imaginas que Edwin Arrieta no haya existido? ¿Que realmente no se llamara Edwin y no hubiera ninguna persona? Hombre, por ponernos a pensar, también podría ser que Rodolfo Sancho, en vez de en Fuerteventura, viva ahora en Polonia. Pero no existe esa posibilidad. O sea, tenemos que ser cuerdos. Al final, a muchas preguntas que parecen capciosas y profundas, le corresponden la respuesta más razonada. Y luego intentando razonar sobre el por qué, yo ya te he escuchado varias veces que el motivo es económico, pero eh, yo quiero saber en qué sentido. O sea, esta relación, digamos que era un poco en la sombra y cuando Edwin da el paso de, oye, voy a hacer este negocio, dice, mierda. Ninguno de los dos comentó públicamente su relación. Uno, porque era un homosexual de los de dentro del armario en Colombia, porque no se podía decir nada, y el otro, porque sorprendentemente, aunque sea hijo de actor y nieto de actores, sabría que estaba haciendo algo mal para ocultarlo. ¿De acuerdo? Y luego lo que ocurre es que esta es una opinión en base a mis fuentes. Hay un dinero que se invierte en España y que no aparece ni la inversión ni el dinero.
Y a partir de ahí yo baso mi teoría en eso. ¿Vale? La parte de Ospina, evidentemente, no la basa en eso porque hay un interés. Y la parte de los otros ni te cuento, ni te cuento, ¿no? Y yo voy a ver si la saco. Creo que la puedo sacar. Vamos a luchar por ello. O sea que la idea es, estoy con esta persona, entiendo que no sería todo mentira cuando llevan un tiempo de relación, no sé, es que mi cabeza no me cabe, pero bueno, como hay tantos psicópatas sueltos, yo ya no lo sé. Tienen una relación, Edwin da el paso de, bueno, me voy a casar con él o hacer los papeles para ir a España a montar un negocio, y cuando Daniel ve la opción de que hay un dinero que se va a invertir, se lo quiere quitar de en medio para mm, quedarse con el dinero. O sea, es que ya no es solo acabar con alguien, es cojo ese dinero, ¿dónde lo meto? Tiene que haber un rastreo. ¿Tú crees que le da la cabeza para tanto? No sé, yo poniéndome a pensar en teorías, ¿eh? Estoy completamente convencido de que sí. Es una opinión. Y esto va a salir. Tiene que salir de una forma u otra. Hay una razón inicial y preponderante. ¿Por qué tanto esmero en hacer desaparecer el cuerpo de Edwin? ¿Por qué? ¿Eras aficionado a descuartizar, aunque fueran atunes? ¿Te gusta diseminar las partes de una persona en el fondo del océano o en un cubo de basura? ¿Por qué esa persona que quisiste matar, según tú, porque te intentó violar y te presionó y estabas en una jaula de cristal, no la dejaste muerta en el salón? Es lo que hacen la mayoría de los asesinos, asesinar y salir corriendo, o entregarse. ¿Por qué tanto esmero? ¿Por qué tanta preocupación en que había que descuartizar y que nadie supiera dónde está el cuerpo de Edwin? ¿Qué tratabas de esconder? Se me entiende esa parte, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, yo me pongo a pensar y digo, ojo, descuartizar a alguien, a ver, ya a poco que veas cuatro Eso series. es otra cosa, Susana, es otra cosa. Sí, Es otra cosa. El afán, la capacidad, la mentalidad de hacerlo es un asunto diferente. Pero que él lo intentó y lo preparó, eso está clarísimo. Y que de cada 20.000 asesinatos uno es descuartizamiento, y que la mayoría de los descuartizamientos, ¿sabes por qué son? Por psicopatías del asesino, no por dinero. Y ujú. para mí aquí hay dinero detrás. Es una opinión. Saludo a todos los abogados de la defensa y a Rodolfo. ¿Tú crees que alguien más sabría de esto? Sí, claro. Que iba, Tú que iba piensas a que yo estoy, pasar esto, que le pero iba... tú piensas que yo estoy hablando por hablar. Pues Vale, es que yo vale. tengo, pues que por eso te digo, yo tengo cosas que todavía estoy, yo tengo personas que me han confirmado que había una inversión de Edwin para un piso y otra persona para un negocio, por una sociedad en Madrid. Más, ¿qué voy a decir más? O sea, imagínate, vamos a intentar cerrar el caso. Ujú. El caso solo se cierra si Edwin Arrieta hubiera sido una persona que vacilaba de invertir y comprar viviendas y abrir restaurantes, pero que no tenía un duro. Es que eso, se habría cerrado el caso ahí. Claro. ¿Y sabes por qué no se cierra? Porque Juan Gospina, abogado de Arrieta, reconoció en el programa, en un directo de Dareol, que al menos 260.000 euros en vida de Edwin fueron a parar a Daniel Sancho. Por lo tanto, ya sabemos que aquí hay dinero. Más el restaurante que iban a abrir, o la sociedad en la que iban a invertir, o las dos cosas, más ese piso que quería comprar en Barcelona. O sea, ¿tú conoces a alguien que se vaya a comprar un piso, montar un restaurante y meter una sociedad que no tenga dinero? Ya. No, a mí lo que se me ocurre pensar es, si a ti alguien te da 260.000 euros, hostia, si yo hago un Bizum de 3.000 y ya está Hacienda detrás, ¿en qué momento qué lo vas haciendo? ¿Poco a poco? ¿Lo metes en una cuenta? ¿Lo metes en...? No lo sé, no lo sé. ¿Qué Eso es lo que puedes estamos hacer? viendo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Es que hay muchas maneras de hacer Ya, estas seguro. cosas. Yo como no soy estafadora, pues... Ya, pero pasa con los políticos en España. No hace falta ni ir a Colombia ni al caso de Daniel Sancho. Es que están saliendo viviendas de políticos en España que han comprado sus hijos por 600.000 euros. Y digo yo, bueno, ¿y esto no ha dejado rastro? ¿Me Ya, entiendes, no? sí. Yo la pregunta que te hacía era, ¿tú crees que Daniel le comentó a alguien la idea de ir a Tailandia, o como su relación era oculta, nadie sabía que se iba a ver con Edwin? Yo pienso, y es una opinión, que no era el único que sabía lo que iba a ocurrir, aunque podría ser el único que sabía que tenía una relación íntima. Fíjate lo que te digo. Vale. Porque los amigos sabían que este señor estaba en su vida, aunque fuera como amigo, porque hay fotos.
No, no es un señor que sale de la nada, que dices, "Pues, Sí, señor". pero para ellos era un inversor, Vale, un socio. Nadie sabía la otra parte. vale, De hecho, en Instagram, Edwin Arrieta se ven las fotos y ponen, aquí con mis socios falta Daniel. Eso se ha publicado. vale. No había amor por las dos partes, solo por una, ¿no? Antípoda en el amor. Vale, no que a lo mejor sí que tuviera un cierto sentimiento en un momento y luego dijera, bueno, pues voy a aprovechar, o era simplemente sexo por dinero. No sé si sexo por dinero, pero al menos la relación no era, estaba completamente invertida. Ya. Es que, no sé, es que ya te digo que a mí es que todo es, o sea, intenta uno darle vueltas a la cabeza, ¿no? Y intentar sacarle el máximo razonamiento cuando a lo mejor, pues con un acto así tampoco hay mucho que razonar, ¿no? No tiene, o lo que dices tú, es simplemente el dinero. Mira, intenta entender algo. Si de verdad hubiera habido una jaula de cristal y un señor colombiano amenazando a él y a su novia, tal, 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 ¿por qué no ha salido ningún mensaje? Ya, Pues uno al menos, uno. Te voy a matar, fíjate, ¿no? Que a veces ocurre tristemente entre las parejas con hijos. Y no porque el hombre sea más o menos violento, sino porque a veces hasta se vuelve loca ella o él, da igual el género. Hay veces que mandas mensajes que te arrepientes luego, ¿no? sí, Te odio, no sé, imagínate, ¿no? El te odio, te voy a matar, no te quiero ver nunca más. Tú envías esos tres mensajes y lo podrían haber utilizado perfectamente. Mirad lo que le decía. Es que no está ni eso, ni eso está. ¿Y sabes por qué? Porque porque, nunca vivió en una jaula de cristal. Nunca. porque el planteamiento de, o sea, él va a la comisaría, por lo que yo he entendido, porque la hermana contacta con él, no consigue hablar con su hermano y le dice, por favor, que vaya a la comisaría. Si no, Le dicen que vaya al hospital o a la comisaría. Y vale, él, muy chulo, va a la comisaría y dice, hola, he perdido a mi amigo. porque su idea Hay que era tener... acabar con él, descuartizarle, No, estar ahí ya lo había descuartizado antes. y luego se quería volver a España como si nada. O sea que No, él se quedó allí jugando a las palas y tomándose un coco con unas israelíes que conoció en Tinder. En la misma playa donde podría haber la marea haber traído la cabeza de Edwin. O sea, este tipo no estaba bien de la cabeza. Tiene una seguridad en sí mismo sorprendente para alguien que no ha trabajado en su vida. porque hay partes del cuerpo que siguen sin haber aparecido, ¿verdad? Bueno, pocas. Pocas. Y no se le ha hecho una evaluación psiquiátrica, psicológica por un perito, Se le debería haber hecho antes y habría sido mejor para todos. Pero ellos creyeron que con la estrategia de esta banda sí, de esta bandarra, ¿no? De abogados, pues podían conseguir lo que no han conseguido. Y veremos las secuelas y consecuencias de todo lo que han hecho antes que aún no ha salido a la luz pública. ¿antes te refieres a del mismo caso o casos? Negociaciones, Alice, fiscal, abogados, sí. O sea que vamos a tener muerte en Tailandia para rato. No lo sé, no lo sé. Mucha gente me pide la segunda parte, pero yo ya empiezo a pensar que va a haber una tercera. Y que el verdadero documental va a estar en mi libro y los siguientes, si los hubiera o hubiese, y Ujú. no en la basura audiovisual que se inventó HBO Max ¿cómo se dice? Con Rodolfo Sancho, ¿no? Con Cuarzo Producciones. Sí, porque es normal hacer un documental de un caso que ya ha pasado cuando ya tienes toda la información y aún así, en muchos casos tampoco la tienen toda, pero a mí me pareció muy, como muy rápido todo. Tan rápido como sospechoso. ¿Tiene que pagar la multa Daniel o...? 100%. Si quiere salir del país, tiene que pagar la indemnización, si no, no sale. Aparte de solicitar el perdón real y reconocer todos los hechos firmados de su puño y letra. Sí, porque veo todo el mundo en plan, Rodolfo paga y al final es como, pues, si la multa es Tienes que ver el caso de contra Segarra. Daniel, Es no contra tan Rodolfo. simple como el caso de Segarra. Segarra reconoció todos los hechos contra su voluntad, si no, no podía iniciarse el proceso. Ya le falta pagar la indemnización que no tiene el dinero. Y su familia no se lo va a pagar. Y creo que no tiene el dinero. Es que la gente no tiene dinero, ¿eh? A veces que no acumulas 20 y tantos mil euros de un día para otro, ¿eh? Ya, A lo mejor los padres son ancianos, o tienen 62 años, o no están jubilados, o lo que sea, ¿no? claro.
Pues nada, ¿dónde vas a estar próximamente presentando tu libro por si la gente quiere ir a que le firmes para ¿Cuándo tener? se publica esto? Pues yo creo que lo sacaré, pues si puedo mañana, mañana o pasado. Vale, pues si, no, si es pasado, ya presento en Torremolinos. El jueves en la librería Pérgamo, el jueves 13. El martes 18 en la librería Luces. El jueves 20 de mayo, siempre a las 7 de la tarde en todos los Ujú. lugares. En la, ¿cómo se llama? La librería esta tan famosa de Madrid. La Casa del Libro, pero era La el Casa del Libro de 20 de Fuencarral. mayo o 20 de febrero. 20 de febrero, Ah, el vale, jueves vale. 20. Al día siguiente, la semana que viene, el viernes 21, en la librería central de Zaragoza, Ujú. y el sábado a mediodía, a las 12 del mediodía, en el FNAC de Bilbao, Vale. sábado 22 de febrero. ¿Y te quedarás un tiempito por España o te volverás ya? Le preguntaré a la defensa qué opina, si me tengo que quedar o me tengo que ir. Bueno, pues nada, O a gracias. Alice, o a Alice, si me deja entrar en Tailandia. Bueno, tú tranquilo, que estas cosas al final, pues lo que decías tú en una entrevista, que si te pasara algo, pues al final sería todo bastante evidente. Pero bueno, que no te pase nada, Ya lo es, ¿eh? Ya es evidente. pero queremos que estés bien para que nos saques segunda, tercera parte, nos sigas contando y sobre todo para que te dediques realmente a lo que a ti te gusta, que es escribir y no sobre true crime precisamente, ¿no? Que puedas escribir poesía. Escribir la verdad y recuerda siempre no tener parte de ninguno de los dos lados. Ujú. La mayoría de la gente que conozco tiene parte, aunque sea corta o larga, con los otros lados. Tenemos que ir vírgenes a estos proyectos, si no quedan maniatados y manipulados. Bueno, pues no te voy a quitar más tiempo, que sé que luego tienes una entrevista Con la y cadena COPE. a tope, estás a tope con la COPE. Pues muchísimas gracias por tu trabajo y por haber... Gracias a ti. Vale, un saludo, Joaquín. Gracias. Saludos a la audiencia. Muerte de Tailandia. A tope.